Muy buenos días, bienvenidos al Salón de Conferencias. Agradecemos a todos los participantes, conferencistas y expositores que hoy nos acompañan en este recinto. A continuación, invitamos al doctor Juan Carlos Montoya, gerente de movilidad de Promigas. Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento especial a la organización del evento Colfecar por habernos regalado este espacio de venir a contarles un poco acerca de una alternativa muy interesante para el sector de transporte de carga como lo es el gas natural, que fundamentalmente nos trae dos beneficios a la mesa y es ahorros en combustible y una importante reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno. Principalmente, ¿qué es el gas natural? Pues el gas natural es un hidrocarburo gaseoso que se extrae del subsuelo y se distribuye principalmente a través de gasoductos a las diferentes ciudades y centros de consumo. El gas natural está principalmente compuesto por metano, por gas metano, CH4, que es un átomo bastante ligero en cuanto a su composición de carbonos, lo cual repercute en los niveles de emisiones que se producen en la reacción química cuando genera la combustión. Como les comentaba, se distribuye principalmente a través de gasoductos, en donde de los campos de producción lo traemos con gasoductos de alta presión hasta las entradas de las ciudades, en donde los distribuidores a través de redes urbanas de gasoductos llevan el gas natural hacia las industrias, hacia los comercios, hacia las viviendas y también a las estaciones de servicio de gas natural para abastecer el gas natural como un combustible vehicular que pues todos ustedes conocen, existen en las principales ciudades de Colombia y en los principales corredores de carga del país. Asimismo, pues el gas natural como combustible vehicular se inyecta al vehículo, principalmente en automóviles hoy en Colombia, a través de una instalación, una conversión que se le hace a los vehículos de gasolina, pero adicionalmente tenemos hoy la opción de que este combustible pueda ser abastecido a camiones de carga pesada y a buses de transporte urbano con motores que vienen dedicados de fábrica a gas natural. Ya no estamos hablando de una conversión ni de una modificación al vehículo, sino que estamos hablando de tecnología diseñada y dedicada para el uso de gas natural, el cual se puede almacenar dentro del vehículo en alta presión en cilindros, como lo utilizamos tradicionalmente hoy, pero también en estado líquido como condición criogénica del gas natural para lograr mayores autonomías en el vehículo. Bueno, el gas natural, como les comentaba, no es una historia reciente. El gas natural lleva más de 70 años de estarse comercializando en el mundo y hoy en día el mundo cuenta con más de 22 millones de vehículos utilizando gas natural, más de 70.000 estaciones de servicio que proveen el combustible a nivel mundial y vemos acá las tasas de crecimiento de los vehículos convertidos y nacidos a gas natural en los diferentes países, en donde Colombia incluso es un caso de éxito al estar ubicado en el 8º puesto a nivel mundial en vehículos convertidos a gas, pero vemos casos espectaculares como el caso de Irán, el caso de la China, que ya superan el número de los 4 millones de vehículos funcionando a gas natural. Estos países pues han optado por esta opción de combustible fundamentalmente por los beneficios económicos que trae el usar gas natural. Estamos hablando de ahorros en el costo de combustible entre el 30 y el 50% dependiendo del caso, pero adicionalmente con todos estos temas de efecto invernadero y cambio climático que ya vivimos y experimentamos hoy en Colombia con un niño en curso de marcha y con grandes repercusiones tanto a los sistemas de generación de energía de los países como a la calidad del aire y a las condiciones de salud pública que generan quemar combustibles más contaminantes. Entonces, acá vemos que el gas natural se está convirtiendo en una alternativa a nivel mundial como combustible y se viene desarrollando de forma muy acelerada en todo el mundo. Adicionalmente de que tenemos 22 millones de vehículos ya funcionando, de esto hace unos 6, 7 años
se viene desarrollando en forma acelerada lo que es el uso del gas natural tanto en camiones de carga pesada como en buses para transporte urbano e intermunicipal. Estamos hablando de que ya 1.4 millones de buses en el mundo utilizan gas natural, con buses de fábrica dedicados a gas natural, y más de 600.000 camiones en el mundo. Ahora les contamos un poco algunas experiencias internacionales, pero ya más de 600.000 camiones que mueven carga en el mundo utilizan gas natural como combustible, lo cual da muestra del avance de este combustible. Si lo vemos desde el punto de vista energético en Colombia, el gas natural es en los últimos 10 años el combustible que más ha crecido, con una tasa del 18% de crecimiento anual, versus una tasa del 1.3% para las gasolinas y del 6% del diésel. Esto nos quiere decir que el gas natural, por las condiciones que presenta de ahorro y de calidad ambiental, viene desplazando el uso de las gasolinas y el diésel en Colombia. Y adicionalmente contamos con la posibilidad de tener gas. Nosotros en Colombia pues somos privilegiados de contar con gas natural y tenemos incluso reservas superiores a las que tenemos de petróleo hoy en día. Aun cuando Colombia se habla que se está convirtiendo en un país petrolero, ha sido tradicionalmente un país gasero y todavía contamos con importantes reservas de gas natural. Eso sin mencionar de que importantes descubrimientos que se han dado recientemente offshore, estamos hablando de los descubrimientos de Orca y Cronos, que las empresas exploradoras y productoras en Colombia han encontrado, nos permitiría triplicar las reservas que hoy tenemos de gas natural, lo cual nos da una clara seguridad de abastecimiento en el largo plazo del combustible. Adicionalmente, Colombia, preparándose muy bien para cualquier embate del tema de reservas, tomó la decisión de contar con el primer terminal de importación de gas natural licuado en Colombia, que está muy cerca de este evento. Está en construcción en Cartagena, en la bahía de Cartagena, el primer terminal de importación que permitiría sustituir el 35% de la demanda de Colombia hoy en día. Este es un terminal que construye la empresa Promigas y entra a operar a partir de diciembre de 2016 con una capacidad de incorporar al país cerca del 35% de la demanda que hoy se abastece. Entonces, como les comentábamos, el gas natural en Colombia hace 40 años se desarrolla infraestructura para llevarlo de los principales campos a los centros de consumo. Hoy en día tenemos unas coberturas muy altas en el sector residencial, comercial e industrial, pero adicionalmente tenemos una amplia cobertura de estaciones de servicio a nivel nacional. Hablamos de que ya más de 700 estaciones de servicio operan hoy con gas natural vehicular, y no solo las encontramos en las principales ciudades, sino en los principales corredores de carga, que es, digamos, la tranquilidad para el sector de transporte de carga de que en cualquier carretera colombiana y en los principales corredores de carga de Colombia encuentran casi que aproximadamente cada 50 kilómetros una estación de gas natural, lo cual indica que pues tanto la autonomía que ya se logra con el gas natural para camiones, que estamos hablando de autonomías cercanas a los 400 kilómetros, tenemos adicionalmente abastecimiento cada aproximadamente 50 kilómetros que nos permite recorrer todo el país utilizando gas natural sin quedar desabastecidos en ningún momento. Ahí vemos cómo en los principales corredores, Bogotá-Costa, Medellín-Costa, Buenaventura-Bogotá, que veíamos ayer a la ministra que nos contaba los avances en cuanto a la construcción de las carreteras, en todos esos corredores hay habilitadas hoy en día estaciones de servicio para abastecer cualquier tipo de vehículo. Y la buena noticia viene de que para el sector de transporte, que es un sector muy exigente en cuanto a tanto a la calidad del combustible como la del equipo, hoy en día las principales marcas del mundo, fabricantes de motores, cuentan con tecnología dedicada a gas natural. Estamos hablando de compañías del tamaño de Cummins, Scania, Doosan, Fiat Powertrain, Isuzu, Weichai, MAN, fabrican y están produciendo en masa motores para el uso de gas natural en aplicaciones vehiculares. Tenemos potencias desde los 150 hasta los 420 caballos de fuerza, lo cual indica que cualquier tipo de carga en cualquier pendiente de nuestras accidentadas carreteras es posible utilizar gas natural con las mismas prestaciones operacionales que hoy un equipo que consuma diésel logra hacer.
Adicionalmente, de toda la gama disponible de motores, también tenemos la disponibilidad de cualquier aplicación, llámese compactador de basura, tractocamión, volqueta, furgón, mixer de concreto o buses. Para cualquiera de estas aplicaciones existen proveedores hoy a nivel nacional e internacional ofreciendo este tipo de productos en el mercado. Así que ya el transportador, pues cuando llega a un concesionario, puede preguntar por el portafolio de vehículos a gas y encuentra disponibilidad. En cuanto a la experiencia internacional, ya en Norteamérica hay más de 50.000 camiones utilizando gas natural. Vemos empresas del tamaño de UPS, Waste Management, concreteras muy grandes a nivel nacional utilizando gas natural vehicular en sus flotas de operación de transporte de carga. Adicionalmente, tenemos en Perú y en Colombia ya experiencias muy exitosas en cuanto al uso del gas natural en sistemas de transporte masivo. Vemos el caso de Lima con más de 400 buses utilizando gas natural vehicular. Vemos el caso de Medellín con el metro de Medellín utilizando también gas natural como combustible vehicular. Y tenemos el caso de la China, que es el caso de mayor éxito en el mundo en cuanto al uso de gas natural en el transporte de carga, con más de 60.000 camiones de carga pesada moviendo más de 60 toneladas de peso bruto vehicular utilizando gas natural en estado comprimido o líquido, lo cual nos da una gran tranquilidad de que la tecnología está afinada, a punto y en proceso de masificación. Y Colombia, pues no se queda atrás. Ya en Colombia tenemos más de 500 vehículos operando con gas natural. Tenemos unos casos muy exitosos como el caso de las empresas públicas de Medellín a través de Envarias, utilizando los 25 compactadores de basura a gas natural en la ciudad de Medellín. Adicionalmente tenemos el caso del metro de Medellín con el sistema de transporte masivo. Tenemos Transcaribe, que ayer inició pruebas el primer bus que viene a gas natural. Tenemos casos de transportadores de carga como Megagas, que están utilizando tractomulas para el transporte de carga, para el transporte de gas natural comprimido desde Guaduas a Bogotá, en una operación bastante intensiva y compleja y con unos resultados bastante atractivos. Vemos otras empresas de transporte de combustible, como el caso de Petromil en Barranquilla, con su primer tractocamión a gas. Quiere decir que en Colombia ya estamos empezando a ver cómo se masifica el gas natural vehicular en el segmento de transporte de carga. Dentro de los beneficios, arrancando por el ambiental, el principal beneficio es que el gas natural contamina hasta 10 veces menos de lo que puede contaminar el combustible diésel en sus diferentes gases de efecto invernadero, pero como lo más importante que se resalta acá es que el gas natural no emite material particulado. Al no emitir material particulado, tiene un efecto muy importante en lo que es la mejora de la salud pública de las ciudades, porque el material particulado se ha detectado que es el principal agente precursor de enfermedades respiratorias, que son las principales causas de hospitalización que vemos en algunas de nuestras ciudades. Si lográsemos sustituir la flota de camiones diésel en Colombia por gas natural, podríamos dejar de emitir hasta 3 millones de toneladas de CO2 y hasta 14.000 toneladas de material particulado al año en Colombia, que es un valor verdaderamente importante, teniendo en cuenta que el sector transporte emite cerca del 28% de los gases efectos invernaderos que produce el sector energético. Entonces, acá podemos ver cómo el 28%, según algunos estudios de morbilidad que ha desarrollado la Universidad de los Andes, mencionan que cerca del 28% de los casos de hospitalización provienen de enfermedades respiratorias. El 32% de los casos de urgencias para mayores a 5 años son por síntomas respiratorios, y el 5% de los niños que llegan a los hospitales, a nuestros hospitales con síntomas respiratorios, son hospitalizados. Así que digamos que el tema ambiental ya ha pasado de ser una bandera que ondean personas que no entendemos lo que dicen, a tener efectos importantes en la salud pública de nuestra población. Entonces es un tema a empezar a atender, sobre todo cuando ya vemos que el clima nos empieza a demostrar que el efecto invernadero es una realidad. Ya vemos
Nosotros ya acá pasamos de los niños a las niñas con frecuencias que ya son indeterminables y con periodos de duración que nadie sabe hasta dónde va a llegar, y cada uno de estos haciendo unos daños relevantes al país, ¿no? Solo en efectos de salud pública, la Universidad de los Andes mencionaba que para el caso de desplazar el 50% del consumo de diésel de Transmilenio, haciendo el paralelo en Bogotá, el ahorro para la ciudad podría llegar a ser del billón de pesos anual en ahorros de salud pública por la disminución de la congestión hospitalaria. Estamos hablando que se calcula que en valor presente neto a platas de hoy, un desplazamiento del 100% de esa flota del Transmilenio utilizando gas natural podría generar ahorros al distrito de cerca de los 16 billones de pesos, que es una cifra brutalmente importante para entender las ventajas de utilizar un combustible más limpio en el transporte tanto urbano como de carga, ¿no? Dentro de los beneficios económicos, que esto es fundamental para los transportadores de carga que lo conozcan, con el gas natural hay posibilidad de ahorrar más del 30% en los costos de combustible, que entendemos es cerca, no sé Juan Carlos, algo del 40% de la estructura de costo del transporte. Está la posibilidad de tener un inventario muy certero en el combustible, puesto que el gas natural no es manejable, o sea, no hay forma que se pueda desviar para otro uso. Un importante incentivo que dio el gobierno para utilizar el gas natural en camiones y buses es que los vehículos que ingresen al país dedicados de fábrica a gas natural no pagan IVA en la compra de vehículos. Hay una exclusión de IVA para la adquisición de vehículos a gas natural, y adicionalmente el 100% de esa inversión que se realice en vehículos a gas natural pueden ser descontados de la base gravable del impuesto de renta. Si uno suma el 16% del IVA más un 25% del impuesto de renta, estamos hablando que beneficios aproximados entre el 16 y el 41% en el ahorro en la adquisición de vehículos, que es bastante importante para minimizar la inversión que requiere el sector transporte. Vemos el caso del MetroPlus. Les contaba que es una de las experiencias exitosas que hemos vivido en Colombia. Ya tiene más de 300 buses entre articulados, padrones y alimentadores operando en la ciudad de Medellín, con formidables resultados y operacionales y técnicos, pero lo más importante es que han logrado un ahorro a la fecha, según lo menciona el Metro de Medellín, de más de 24.000 millones de pesos en ahorros en costos de combustible, que esto, pues al ser el Metro de Medellín una empresa pública, han podido redireccionarlo a la gestión social que viene desarrollando la alcaldía. Y un caso muy especial que hemos visto en Colombia también es el caso de la empresa Megagas, que viene operando el transporte de gas natural comprimido Guaduas-Bogotá, con tan solo 3 tractocamiones. En 18 meses ha logrado superar los 300 millones de pesos en ahorro de combustible, que es una cifra bastante relevante, según ellos mismos nos han mencionado. Están muy contentos con el producto. Si hacemos un poco de cuentas, digamos, haciendo el paralelo entre lo que es una operación tradicional de transporte de carga diésel versus gas natural, estamos hablando de pasar de un costo por kilómetro recorrido de 1.114 pesos a 743 pesos por kilómetro, alrededor de un 30%, 33% de ahorro, ¿verdad? Generándole un ahorro al transportador neto mensual de 2.4 millones de pesos. Esto es descontando el sobrecosto que tiene que pagar el usuario por el vehículo a gas natural, porque la tecnología a gas natural, por lo general, en algunas marcas y en algunos casos, es más costosa que la diésel, pero aún cubriendo ese sobrecosto en la inversión, el ahorro neto puede llegar a ser de los 2.4 millones de pesos mensuales, que si hablamos un ahorro en 5 años, que es un contrato tipo en el sector transporte, estamos hablando que un solo vehículo podría llegar a ahorrar los 150 millones de pesos, que es un valor bastante relevante porque puede cubrir casi que el 50% del activo nuevo. Si extrapolamos esta cifra a una operación de 50 camiones en 5 años, estamos hablando con una empresa de transporte que tenga una operación con 50 camiones a gas natural podría ahorrar hasta 7.200 millones de pesos. Es una cifra bastante relevante para las finanzas de la empresa de transporte. ¿Y por qué
le pedimos insistentemente a Juan Carlos que nos diera el espacio acá en este evento es porque el gremio o el sector de transporte de carga es el principal consumidor de energía en el país. Si vemos, el 44% del consumo energético del país lo consume el sector transporte. De este 44%, el 78% es del sector carretero, quiere decir todos los vehículos que se mueven en nuestras carreteras y vías, y de este 78%, el transporte de carga interurbana representa el 43%. Estamos hablando que, haciendo una cuenta rápida, cerca del 20% de la energía que consume Colombia, la energía secundaria que consume Colombia, la consumimos en el transporte de carga interurbana, por lo cual en este sector en especial y en este segmento en especial residen las más amplias oportunidades de generación de ahorros, y no solo de generación de ahorros, que es un beneficio directo al transportador, sino desde el punto de vista gubernamental. Viceministro, estamos hablando que el potencial de reducción de emisiones contaminantes al país, la principal oportunidad la encontramos en este sector. Por eso creemos que el gas natural, en donde hay tecnología disponible, tiene la mayor oportunidad de generarle beneficios al país en general. Como conclusiones, digamos que el uso del gas natural ya no hay mitos, aquí no hay nada que soportar o que demostrar. Está ampliamente usado en el mundo, más de 20 millones de vehículos lo consumen, y de estos 20 millones, 1.4 millones de buses y 600.000 camiones en el mundo utilizan gas natural. Ya contamos con tecnología dedicada de fábrica, que no es ni conversión, ni transformación, ni nada que tenga alguna intervención en el motor o en el equipo como tal. Lo tenemos disponibles con las principales marcas del mundo fabricantes, y que además tienen unos atractivos incentivos tributarios otorgados por el gobierno, que principalmente son la exclusión de IVA y la posibilidad de deducción de renta de esas inversiones. Y el sector transporte es uno de los usuarios más atractivos para este producto, porque podría ahorrar más del 30% en su costo de combustible, que es su principal rubro de costo, y estos recursos podrían ser redireccionados a renovación de flota o al incremento de la competitividad, que hemos visto en estos días es un reto del sector. Nosotros vemos que Colombia tiene una gran oportunidad de cumplirle al planeta y al país con la reducción de emisiones contaminantes y material particulado, masificando el GNV en el sector transporte de carga. Esto nos permitiría ser más ágil en el cumplimiento de esos indicadores de reducción a los cuales Colombia se compromete a nivel mundial, y adicionalmente contribuimos a la mitigación del impacto del riesgo climático que estamos viviendo hoy en día en el país. Muchas gracias. Costos está entre el 30 y el 35%. Esto mitigaría mucho los costos operativos. Nos preocupa así que cuando el gobierno muchas veces muda hacia un tipo de combustible, como sucedió en su momento con el diésel, y se dio la dieselización y los precios eran competitivos, pareciera que el gobierno no tuviera la suficiente consideración con los sectores y empezó la escalada alcista. Entonces, ojalá que no ocurra lo mismo con el gas. No quiero ser premonitorio en eso, ni mucho menos, pero sería fatal si eso sucediera. Un punto, Juan Carlos, que quisiéramos conocer es que usted bien sabe que hay mitos, dice usted, se han disminuido los mitos en torno al gas. Uno es el tema de la distribución, usted bien lo decía, sobre todo las estaciones de servicio, y el segundo tema es la potencia de los motores, sobre todo en la geografía colombiana, ¿no?, que es un poco irregular, sobre todo en las zonas como La Línea o Berlín, en fin. Frente a esos dos temas, ¿qué nos podría responder, Juan Carlos? Bueno, frente al tema del precio y en cuanto a la escalada, si uno mira la historia de los precios del gas natural vehicular, pues han sido muy estables, aún en embates de alcistas o de caídas de precio de crudo. Y esto es porque en el gas natural contamos con unos
elementos de cálculos de tarifas reguladas, ¿verdad?, en donde tanto el transportador como el distribuidor y en algunos casos el productor pues no pueden cobrar digamos los precios que se les ocurran en gas natural. Y adicionalmente el gas natural es una realidad cuando encuentra ahorros frente al combustible sustituto, es decir, cualquier empresario que esté pensando en vender gas natural más caro que la gasolina o el diésel, pues sabe que nadie le va a comprar. Digamos que es la razón fundamental del gas natural es generar unos ahorros atractivos, por ende siempre se ha sostenido ofreciendo ahorros versus los sustitutos. En cuanto al tema de los mitos de pérdida de potencia, etcétera, hemos trabajado mucho con los proveedores locales de marcas internacionales en cuanto a la concientización al usuario final que esto es un motor que viene construido y que está dedicado para utilizar gas natural, es decir, los caballos de potencia, de fuerza que trae el motor son 400 caballos o 300 caballos que van a rendir tal cual rinde un motor del mismo tamaño que diésel. Y digamos que esa es la gran tranquilidad. Estos mitos y algunos de estos conceptos equivocados sobre el gas natural nacen de las conversiones que se hacen hoy a los vehículos de gasolina, que son equipos que no vienen pues diseñados para utilizar gas natural, y aún así la tecnología de conversión cada vez es más sofisticada en atender los requerimientos como tal del motor, pero ya esa discusión no tiene lugar en los vehículos dedicados de gas porque el motor viene diseñado para eso y el torque viene definido para eso y los fabricantes garantizan las prestaciones operacionales de esos equipos. Entonces, esa es la razón por la cual ahí no hay que creer que el camión no sube la línea. De hecho, la operación de Guadua-Bogotá que realiza hoy la empresa Megagas es una operación mega intensiva con unas condiciones de pendientes bastante retantes, por decirlo así, y vienen funcionando desde hace 2 años con bastante tranquilidad y muy contento el cliente, ¿no? Muy bien, si hay alguna intervención o alguna pregunta dentro del público, por favor levantar la mano y con gusto le haremos llegar el micrófono. Gracias, buenos días. Una de las dudas que tenemos frente al tema del gas es a partir de qué momento o qué se ha pensado con el tema del gas natural licuado. Todo en virtud a que, pues evaluando las opciones y viendo las tecnologías, si bien desde el punto de vista de potencia funcionan correctamente, está el riesgo de la autonomía y para poder cubrir la autonomía como tal, pues habría que dotar a los equipos con una cantidad de cilindros que a la final le restan capacidad de carga por su peso muerto, que representa ponerle X número de cilindros para garantizar esa autonomía. Entonces, lo que hemos visto es que la tecnología apunta hacia el gas natural licuado, que sería mucho más práctico, con mayor autonomía para este tipo de vehículos. Entonces, queremos saber hacia dónde apunta y qué han visto ustedes en el desarrollo de este proyecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Indiscutiblemente hay unos retos en el gas natural comprimido en cuanto al tema de la autonomía. Sin embargo, fíjense que la tecnología de los cilindros, ya vamos por tipo 4, hemos logrado que se inyecten en el mercado cilindros que pesan hasta un 20% de lo que pensaban los cilindros iniciales, y esto ya ubicado en los camiones nos permite autonomías entre los 400 y 500 kilómetros y no mayores sobrepesos.